exponer. Gus es tu jurado. Por tanto, también se va a grabar. Valentina, ¿ya estás lista? Perfecto. Tienes la palabra. ¿Ya puedo empezar? ¿Sí? Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Javier Vargas Cáceres. El nombre del perfil que voy a defender hoy día es Proyecto de Ley del Régimen Tributario Simplificado para evitar la evasión de impuestos. El régimen tributario simplificado, en primera instancia, fue creado para que sea un régimen transitorio al régimen general. Pero esto no se da en la práctica, ¿no? Y los contribuyentes o sujetos que entran dentro de este régimen, dentro del régimen tributario simplificado, son los vivanderos, los comerciantes minoristas y los artesanos. Y estos se inscriben en función o se categorizan en 6. Está en función a la aportación de capital. El capital mínimo de aportación que deben tener es de 12.001 bolivianos y el máximo es de 60.000 bolivianos. Según la categoría, estos contribuyentes pagan el mínimo que se paga es de 47 bolivianos y el máximo es de 350 bolivianos. Esta cancelación o esta declaración de impuestos se le realiza cada 2 meses. Existe un vacío legal en la parte de el traspaso del régimen tributario simplificado al régimen general, porque en el Decreto Supremo 24480 no está establecido, porque no existe un control dentro de lo que es los capitales o los ingresos que perciben anualmente. Porque cuando estos contribuyentes pasan sus ingresos de 184.000 bolivianos hacia arriba, tendrían que ingresar al régimen general. Pero en la práctica esto no ocurre. Y por ende existe una evasión, porque muchos contribuyentes no pasan del régimen tributario simplificado cuando sus condiciones mejoran al régimen general. El planteamiento del problema. Debido al comportamiento de los contribuyentes del régimen tributario simplificado para evadir el pago de los impuestos, afecta directamente a la recaudación tributaria. Si el grado de evasión es alto, el caso es preocupante, debido a que esta erosión de los ingresos tributarios puede terminar por quitar toda la productividad del IVA, del ITE y del IWE. Es decir, que, por ejemplo, en este caso, los contribuyentes del régimen tributario simplificado solo pagan un solo impuesto cada 2 meses. Pero si estos contribuyentes pasarían al régimen general, tendrían que pagar el IVA, el ITE y el IWE, que sería una contribución del 41% de impuestos que tenían que declarar. Cada mes tendrían que declarar el 16% que corresponde al IVA y al ITE, y anualmente un 25% que corresponde al IWE. Esto genera una gran distorsión del sistema tributario boliviano en cuestión de la recaudación, y es importante dar a conocer las causas y el efecto económico de la evasión de los contribuyentes en el régimen tributario simplificado. La pregunta de investigación: ¿qué factores influyen en el comportamiento de los contribuyentes para evadir el pago de los impuestos, acogiéndose al régimen tributario simplificado, afectando la recaudación tributaria en Bolivia? Los objetivos que se han planteado, el objetivo general es proponer un proyecto de ley para los contribuyentes del régimen tributario simplificado,
con la finalidad de reducir la evasión fiscal a través de las teorías tributarias. Los objetivos específicos: analizar los mecanismos de fiscalización que utiliza el gobierno para el control de la evasión y determinar las causas de la evasión fiscal por parte de los contribuyentes que se encuentran en el régimen tributario simplificado. Revisión bibliográfica de los avances en tributaria a fin de orientar el estudio a proponer a través del procesamiento de la información. Establecer la incidencia del régimen tributario simplificado en la evasión de los impuestos, orientando a establecer las causas de la evasión de impuestos y lograr una aplicación más efectiva de los instrumentos de control. La justificación: la evasión no permite mejorar el nivel de recaudación fiscal. En la parte social, que el Estado, cuando tiene menos ingresos, no puede cumplir con los requerimientos de la sociedad, es decir, que no hay construcción y mejoramiento en las escuelas, hospitales y caminos, etc. En la parte teórica, se manifiesta que un crecimiento de la evasión fiscal que suceda en el país cuando los contribuyentes no cumplen con la obligación de tributar y o declaran capitales que no son reales, en perjuicio de la recaudación que percibe el Estado por concepto de captación de impuestos. Es decir, que en el régimen tributario simplificado, si un contribuyente pasaría su capital de 60.000 a 60.001 bolivianos, tendría que pasar automáticamente al régimen general. En la práctica, quedará plasmado en la propuesta de la modificación del ordenamiento jurídico tributario boliviano en el régimen tributario simplificado, que coadyuvará a evitar la evasión y a mejorar el control de los contribuyentes de este régimen. En la parte investigativa, una gran parte de los contribuyentes del régimen tributario simplificado que no tributan en forma efectiva se incorporen al régimen general y así el Estado, a través de sus órganos correspondientes, pueda ejercer un mejor control. La metodología que se ha utilizado o se utilizará en esta investigación son el método de análisis, que coadyuvará a determinar las causas de la evasión y el funcionamiento de los controles que el gobierno aplica. El método bibliográfico: la aplicación de este método servirá en la indagación, selección y adquisición de información fidedigna referente a la problemática. Y el método exegético: este método se utilizará para el estudio de la normativa vigente en el régimen tributario simplificado y encontrar los vacíos legales que permitan la evasión de impuestos a los contribuyentes. Esa es toda la presentación. Gracias. Gracias, Javier. Bien, aperturamos los 5 minutos. Gus, tienes la palabra. ¿Solo 5 minutos de pregunta? Sí, podría ser hasta 6, 7. Ya. Javier, una vez que vos elabores este proyecto, va a tener diferentes aspectos, va a tener diferentes puntos. En tu perfil no manifiestas o no señalas o no hay un punto donde vos elabores la norma. O sea, directamente lo estás proponiendo. ¿Cómo me manifestarías o ya contarías con la norma para proponerla como un objetivo general? ¿Cómo lo estás señalando aquí en tu perfil? Claro, si tú ves cuál es el objetivo general, es proponer un proyecto de ley para los contribuyentes de régimen tributario simplificado. Es decir, que va a haber una elaboración y tendría que haber una sociabilización también, ¿no?, de un nuevo proyecto para poder evitar la evasión de los contribuyentes en el régimen tributario simplificado y mejorar un control para el servicio de impuestos, porque el servicio de impuestos en este régimen no tiene un control establecido bajo una norma, porque la norma no te dice
en primera instancia, tú no puedes controlar los niveles de ingreso que tiene cada contribuyente, porque ningún contribuyente del régimen tributario simplificado emite una factura. Ah, ya, comprendo, eso me entiendo muy bien, pero mm, considero que el objetivo general de tu proyecto, de tu perfil en este caso, tendría que ser la elaboración de la norma. No es Eh, decir, proponer por el hecho de que la norma aún no existe. ¿Cómo quieres proponer algo que no existe? A ese punto me voy. Después, eh, cuando planteas tu pregunta de investigación, o también llamado lo que es la formulación del problema, esto puede ir de forma declarativa, de forma interrogativa. Eh, la pregunta es, ¿crees que tu pregunta de investigación es respondida por tu objetivo general? sí, porque al final, cuando tú vas a tratar de evitar lo que es la evasión tributaria y vas a mejorar los niveles de recaudación, sí responde. Ahora, lo que tú dices respecto al, al verbo que he utilizado de proponer versus el elaborar, claro que existe una diferencia entre proponer y elaborar. Cuando uno elabora, solamente es un documento, ¿no? Cuando uno propone, es más que el documento. Sí, pero tendrías que tener previamente el documento para proponerlo. Y en ese sentido, yo al No momento tengo, de revisar este en perfil, quería la, dentro de uno de los objetivos específicos la elaboración de la norma. Eso, a ese punto me voy, Javier. Después, eh, en tu, eso es muy importante porque en tu cronograma de actividades no estoy viendo los componentes necesarios o los componentes que tienen de lo que es un proyecto de ley. O sea, todo tiene que haber un marco teórico, un marco conceptual, conclusiones, la propuesta que vamos a desarrollar. Y en este cronograma no están otros aspectos que no van a complementar al proyecto que vos quieres desarrollar. Esa es otra observación que he tenido. Y una última preguntita. ¿Dónde está? Ya, en este punto, una de las técnicas que has mencionado es la entrevista, ¿verdad? ¿sí? Y si tuviera que preguntarte de qué tipo de investigación es la que estás desarrollando en tu perfil, ¿cómo me responderías? Bueno, en el perfil tendría que tener un enfoque sociocrítico, ¿eh? Sociocrítico porque va a tener una parte cuantitativa y cualitativa. Ya, eso es muy bien, muy bien, muy buena respuesta, porque el tipo de investigación se puede dividir en dos o puede ser ambas. Pero y el enfoque que mencionabas. ¿Sí? El enfoque sociocrítico te da las dos, tanto cuantitativa como cualitativamente. No, el enfoque que vos estás dando a tu perfil es un enfoque propositivo, porque estás proponiendo algo que va a solucionar una problemática, ¿ya? Eso me gustaría que lo manifiestes y que lo especifiques en tu metodología y considero que mejoraría mucho si cambias el término en este caso, el verbo en infinitivo, para que este vaya en el sol de la elaboración o si no se va a manifestar en el objetivo general, que esté plasmado dentro de los objetivos específicos. Sí, Eso serían las preguntas que tengo, Bel, si no sé. Bien, gracias. Es todo, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿Te quedan No sé minutos? si es pertinente hacer observaciones o hacer solo interrogaciones. ¿Observaciones del perfil o la defensa? Un ratito. hola. Ya. No, solo eso, Belsi. No sé si tiene alguna pregunta, Javier, o... Sí, Javier, si gustas, también podrías preguntar algo que no te haya quedado claro para que puedas subsanar tu perfil. ¿Tienes alguna pregunta? No, estoy
estoy bien con hasta su punto de vista respeto, ¿no? La forma en que piensa de que debería ser la elaboración y no la propuesta, ¿no? Pero es en función hasta qué punto yo llegué en la investigación, ¿no? Si Bien, profundizo, está como tú dijiste, ver si en algún momento que tal vez podría ser para una tesis, y la tesis ya es una cosa diferente al perfil, ¿no? exacto. Sería más que todo para un proyecto de grado. Sí. Bien, entonces con eso estaríamos culminando esta defensa. Gracias, Gus, por colaborarnos. También a ti, Javier, por poder presentar tu perfil. ¿No? En el transcurso de los